El amanecer se deslizaba sobre el campo como una promesa a regañadientes, una luz pálida que se extendía sobre el pasto escarchado y los techos torcidos de un pueblo olvidado. El aire traía el olor penetrante de humo de leña y tierra húmeda. Por el estrecho camino que cortaba los campos caminaba una joven cuya chamarra era demasiado delgada para el frío y cuyas botas habían sido remendadas tantas veces que parecían más parches que cuero. Tenía 22 años y poseía poco más que la pequeña maleta que colgaba de su mano cansada. La maleta estaba rayada y descolorida, con el broche de metal flojo por años de uso. Adentro llevaba 3 vestidos, un libro gastado de poemas que a su madre le había encantado y un relicario de plata con la única fotografía que le quedaba de sus padres. Todo lo demás se lo había llevado el tiempo, las enfermedades y la crueldad silenciosa de las circunstancias. La gente del pueblo la veía pasar con la misma expresión de siempre, mitad lástima, mitad indiferencia. Ahí va otra vez la pobre muchacha, murmuraba una mujer mientras barría su puerta. Otra movía la cabeza. Cara bonita, pero sin dote. La belleza se va, la pobreza se queda. Sus palabras flotaban detrás de ella como aliento frío en el aire invernal, pero ella seguía caminando. Había aprendido hacía mucho que responder a esos susurros solo los hacía más fuertes. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 16 años, llevados por una fiebre que arrasó el valle como un ladrón silencioso en el mismo invierno amargo. Los vecinos ayudaron a enterrarlos y luego regresaron poco a poco a sus propias vidas. Desde entonces, ella había vivido donde alguien le permitía quedarse, un rincón en una granja, un catre de sirvienta cerca de la chimenea de la cocina, a veces el desván lleno de corrientes de un tendero que necesitaba ayuda para limpiar. El trabajo nunca era el problema. Trabajaba más duro que la mayoría. Se levantaba antes del amanecer, fregaba pisos hasta que se le agrietaban las manos, cocinaba comidas que muchas veces no podía permitirse comer ella misma. Sin embargo, cada lugar donde se quedaba terminaba de la misma forma, una sonrisa educada, una pausa cuidadosa y las palabras conocidas, simplemente ya no podemos tenerte aquí. A veces era porque la familia contrató a alguien con conexiones, a veces porque llegó un familiar que necesitaba el cuarto, a veces sin razón alguna. Una muchacha sin familia, sin dinero ni protección era fácil de olvidar. Pero ella llevaba algo terco en el corazón, no exactamente orgullo, sino algo más callado, la creencia de que la bondad importaba incluso cuando nadie la notaba. En la mañana en que todo cambió, acababa de ayudar al panadero a amasar la masa cuando el cartero empujó la puerta de la tienda. Sacudió la nieve de su abrigo y sacó varias cartas de su mochila. ¿Algo para mí hoy?, preguntó el panadero. Solo cuentas, respondió el cartero con una sonrisa. Luego miró el último sobre. Y uno para la señorita. Ella parpadeó sorprendida. Nadie le escribía. El sobre era de papel crema grueso, sellado con cera oscura y un escudo que no reconoció. Sus dedos temblaron ligeramente al romperlo. Adentro había una sola carta escrita con tinta negra elegante. Explicaba que el duque Alexander Blackwell, señor de la inmensa hacienda Blackwood al otro lado de las colinas, buscaba esposa mediante un arreglo formal. Las mujeres en edad adecuada podían presentarse en la mansión para ser consideradas. Leyó la carta 2 veces, segura de que había entendido mal. ¿Por qué le habrían enviado un mensaje así a ella? El panadero miró por encima de su hombro y soltó un silbido bajo. Mansión Blackwood. Eso sí es un asunto raro. Otro trabajador se acercó. ¿No sabes del duque? Ella negó con la cabeza. Se miraron entre sí antes de que el panadero bajara la voz. Alexander Blackwood es rico como no tienes idea, pero es más frío que el viento del invierno. Las mujeres llegan esperando convertirse en duquesa. La mayoría se va antes del atardecer, las demás se van llorando. ¿Por qué?, preguntó ella en voz baja. Nadie lo sabe, contestó el trabajador. Algunos dicen que no confía en las mujeres, otros que su corazón se congeló hace años. El panadero cruzó los brazos. Si yo fuera tú, muchacha, olvidaría que esa carta llegó. Pero ella no la olvidó. Todo ese día llevó el papel doblado en el bolsillo,
sintiendo su presencia como una pregunta que presionaba suavemente sus pensamientos. No tenía dinero, ni casa esperándola, ni familia que algún día pudiera arreglarle un matrimonio. Sin embargo, la carta había sido enviada a ella. No a una noble, no a alguien con joyas o un gran apellido. A ella. Esa tarde, cuando el crepúsculo tiñó el cielo del color de las brasas que se apagan, empacó su pequeña maleta. El panadero la observaba desde la puerta con preocupación. ¿De verdad vas a ir? Ella asintió suavemente. Sé que suena tonto, admitió. Pero si me quedo aquí, nada cambia. El camino hacia la mansión Blackwood era largo, serpenteando por bosques y campos abiertos donde el invierno aún se aferraba a la tierra. Caminó casi toda la noche, su aliento formando nubes pálidas en la oscuridad. Por la mañana, la mansión apareció por fin en el horizonte. Se alzaba desde las colinas como algo tallado en sombra, torres altas de piedra, rejas de hierro y ventanas que reflejaban el cielo gris sin calidez. Los sirvientes se movían en silencio por el patio cuando ella se acercó. Varios se detuvieron a mirarla por su ropa modesta y su maleta gastada. Una sirvienta dio un paso adelante. Dígame su nombre. Nombre, dijo ella. La sirvienta la estudió un largo momento y luego suspiró suavemente. Viene por el duque, ¿verdad? Ella asintió. La sirvienta abrió las rejas con un crujido pesado. Entonces pase, le dijo con gentileza. Pero no espere bondad del hombre que la espera más allá de esas puertas. Momentos después se encontraba dentro de una vasta sala donde una sola figura esperaba cerca de las altas ventanas. El duque Alexander Blackwood se volvió lentamente hacia ella, sus ojos oscuros inescrutables. Y antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, le hizo la pregunta que cambiaría sus vidas. ¿Qué trae usted a este matrimonio?, preguntó con frialdad. La pregunta quedó suspendida en la vasta sala como una hoja en el aire frío. Ella sintió el peso de la mirada del duque presionando contra su pecho. Alexander Blackwood estaba de pie junto a las ventanas, donde la luz invernal enmarcaba su figura alta en sombras plateadas. Todo en él parecía tallado en contención, su abrigo oscuro, la línea rígida de sus hombros, la quietud controlada de un hombre que no permitía que nada lo moviera. Ella bajó la mirada un momento, calmando el nervioso aleteo en su pecho. Sabía la respuesta que él esperaba. Todas las jóvenes que llegaban debían ofrecer algo, riqueza, conexiones, belleza, ambición. Pero ella no tenía nada de eso. No tengo nada que ofrecer, dijo suavemente. La expresión del duque no cambió. Entonces ella levantó la mirada y añadió con voz baja que tembló solo un poco. Solo mi amor. Un murmullo tenue recorrió a los sirvientes. Alexander no reaccionó de inmediato. En cambio, la estudió como se estudiaría un idioma desconocido, curioso, cauteloso, ligeramente escéptico. Su vestido era sencillo, descolorido por años de lavadas. Sus botas estaban gastadas en las puntas. Nada en ella sugería ambición ni planes astutos. Sin embargo, su voz había llevado algo firme, algo honesto. Él se volvió primero. Puede quedarse unos días, dijo al fin. Después decidiré si se queda o se va. Las palabras no fueron ni amables ni crueles, solo distantes. Ella inclinó la cabeza. Gracias, su gracia. La llevaron a una habitación de huéspedes modesta en el piso superior. El espacio era más grande que cualquier cuarto donde había dormido, pero se sentía extrañamente vacío. Pesadas cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz del día y la chimenea ardía baja, como si la casa misma se hubiera acostumbrado al silencio. Por primera vez desde su llegada, ella se permitió respirar profundamente. El duque no la había rechazado, pero tampoco la había recibido. En los días siguientes descubrió que la mansión Blackwood funcionaba con una precisión silenciosa. Los sirvientes se movían por los largos pasillos como sombras cuidadosas. Las comidas se preparaban con elegancia, pero el gran comedor rara vez resonaba con conversación. El duque se mantenía apartado.
La mayoría de las mañanas cabalgaba por sus vastas tierras, inspeccionando campos y bosques con el enfoque distante de un hombre más cómodo con las responsabilidades que con las personas. Pronto se dio cuenta de algo más: nadie reía en esa casa. Ni fuerte ni con libertad. Y así hizo lo único que sabía hacer: trabajar. Cuando la cocinera luchaba por levantar una olla pesada, ella se adelantaba a ayudar. Cuando una sirvienta dejó caer una bandeja de cubiertos y empezó a disculparse nerviosa, se arrodilló a su lado y recogió cada pieza con tranquila tranquilidad. No pedía nada a cambio. En menos de una semana los sirvientes empezaron a hablarle de otra forma. No es como las demás, susurraba una en la cocina. La mayoría llegaba exigiendo vestidos y joyas, respondía otra. Ella preguntó dónde estaba la escoba. El cambio no pasó desapercibido. Una tarde, mientras caminaba por el patio de las caballerizas, el duque Alexander se detuvo cerca de la puerta abierta del establo. Adentro, ella estaba arrodillada junto a un mozo de cuadra cuya mano había sido raspada por un poste de cerca roto. Sostenía la muñeca del niño con gentileza mientras envolvía un trozo de tela limpia alrededor de la herida. «Listo», dijo con calidez. «Va a arder un momento, pero se va a curar». El niño asintió agradecido. Alexander observó desde la sombra sin anunciarse. No había actuación en su bondad, ningún intento de impresionar. Simplemente le importaba. Días después la vio de nuevo, esta vez en la biblioteca. La habitación estaba en penumbras excepto por una sola vela cerca de la ventana. Ella estaba acurrucada en un sillón con un libro en el regazo, expresión pensativa mientras leía. Alexander entró en silencio. «Ese libro», dijo de pronto, «no es para entretenerse». Ella levantó la mirada, sobresaltada. «Perdón, su gracia», dijo rápidamente. «No sabía que estaba prohibido». «No está prohibido», respondió él, «solo es difícil». Ella miró la página. «Lo es», admitió, «pero las palabras son hermosas». Él la estudió de nuevo, desconcertado por la calma sinceridad de su voz. «¿Por qué se queda aquí?», preguntó. «Podría irse mañana». Ella cerró el libro con suavidad. «Porque este es el primer lugar donde no me pidieron que me fuera de inmediato». La respuesta quedó flotando entre ellos. Algo dentro de Alexander se movió ligeramente, aunque no pudo nombrar el sentimiento. Esa noche compartieron la cena en los extremos de la enorme mesa. La luz de las velas parpadeaba sobre la plata pulida y las copas de cristal, pero el espacio entre ellos se sentía más grande que la habitación misma. Después de varios minutos de silencio, el duque habló por fin. «Si se casara conmigo», dijo, «obtendría riqueza, seguridad y un estatus más allá de todo lo que ha conocido». Su tono era la lógica fría de un contrato. Ella dejó el tenedor. «Lo sé». Alexander se recostó en su silla. «Entonces le preguntaré de nuevo, ¿qué quiere realmente de este arreglo?». Ella dudó solo un instante. Luego respondió con tranquila honestidad. «Quiero un lugar donde no sea una persona no deseada». Por primera vez en años, el duque no tuvo respuesta. Las palabras tocaron algo más profundo de lo que esperaba, rozando recuerdos que había encerrado con cuidado. Porque alguna vez, hace mucho tiempo, él también había creído en el amor. Antes de que la traición le enseñara lo fácil que era cambiar el afecto por riqueza y ambición. Alexander se levantó bruscamente de la mesa. «Termine su cena», dijo con rigidez. Se alejó sin mirar atrás. Pero esa noche, mucho después de que la mansión se hubiera dormido, el duque Alexander Blackwell permaneció solo junto a su ventana, mirando los campos oscuros. Y por razones que no comprendía, la presencia callada de la muchacha que decía no tener nada había empezado a perturbar la paz cuidadosamente congelada de su corazón. La primavera comenzó a asomarse al valle, derritiendo los últimos rastros obstinados de nieve alrededor de la mansión Blackwood. La luz del sol se derramaba por las altas ventanas, calentando los pasillos de piedra que llevaban mucho tiempo acostumbrados al silencio. Sin embargo, dentro de esos muros algo había empezado a cambiar, algo sutil pero imposible de ignorar. Los sirvientes lo notaron primero.
El duque se quedaba más tiempo en los jardines. Sus pasos se detenían más seguido fuera de las puertas de la biblioteca. Y cuando ella entraba a una habitación, la tensión que normalmente lo rodeaba se suavizaba un poco, como si una calidez callada se hubiera colado en el aire. Ella misma permanecía ajena a la tormenta silenciosa que estaba provocando en él. Se movía por la mansión con la misma humildad gentil de siempre, ayudando donde podía, hablando con amabilidad a quienes rara vez recibían bondad. Una tarde, mientras estaba arrodillada junto a un parche de rosales recién plantados en el jardín, limpiando tierra de sus dedos, sintió que alguien estaba detrás de ella. Era Alexander. Se había acercado en silencio, como solía hacer. ¿Usted plantó estos?, preguntó. Sí, respondió ella, mirando los frágiles brotes verdes. El jardinero dijo que la tierra aquí estaba demasiado fría para ellos, pero pensé que solo necesitaban paciencia. Alexander estudió las pequeñas plantas que se abrían paso hacia la luz del sol. Las rosas son tercas, dijo en voz baja. Ella sonrió ligeramente. Igual que yo. El sencillo intercambio se quedó en sus pensamientos mucho después de que se alejara. Por primera vez desde que ella llegó, se encontró imaginando un futuro donde su presencia en la mansión no fuera temporal. Pero los cambios rara vez pasan desapercibidos. Y no todos los recibieron bien. Lady Victoria llegó a la mansión Blackwood una tarde soleada que olía ligeramente a lluvia. Su carruaje cruzó el patio con la confianza suave de quien cree que pertenece ahí. Alta, elegante y vestida de seda carmesí profundo, Victoria se movía con la certeza pulida de una mujer acostumbrada a la admiración. Años antes había esperado casarse con Alexander Blackwood. Sus familias habían fomentado discretamente el matrimonio. Riqueza con riqueza, poder con poder. Pero Alexander se había retirado de la sociedad después de un escándalo del que nadie hablaba abiertamente. Victoria nunca había perdonado esa humillación. Ahora, al entrar al gran salón de la mansión, percibió rápidamente que algo era diferente en el ambiente. Los sirvientes se movían con pasos más ligeros. Y cuando escuchó el nombre de ella susurrado entre ellos, la curiosidad se afiló en algo más frío. ¿Quién es esa muchacha?, le preguntó a una sirvienta esa misma noche. Una invitada, mi señora, respondió la sirvienta con cuidado. Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa delgada. Las invitadas no cambiaban el ambiente de una casa. Las rivales sí. Durante los siguientes días observó en silencio. Notó cómo los ojos de Alexander seguían a la joven durante la cena, incluso cuando fingía no mirar. Notó cómo su voz perdía su habitual aspereza al hablarle. La certeza se asentó como veneno en los pensamientos de Victoria. Una huérfana pobre. Una muchacha sin título. Tomando lo que debía ser suyo. Victoria se negó a aceptarlo. Si Alexander se había ablandado con esa chica, ella le recordaría exactamente por qué alguna vez juró no volver a confiar en el afecto de una mujer. El plan se armó rápidamente. Una noche, Victoria escribió una carta imitando la letra tosca de un hombre del pueblo. Las palabras sugerían un entendimiento secreto entre la joven y alguien que esperaba afuera de la mansión. Alguien que esperaba un pago. Alguien que creía que la muchacha solo estaba esperando el momento adecuado para asegurar la fortuna del duque. Cuando la tinta se secó, Victoria selló la carta y se aseguró de que llegara al escritorio de Alexander a la mañana siguiente. La trampa era sencilla, pero devastadora. Alexander leyó la carta solo en su estudio. Las palabras se nublaron por un momento mientras la ira despertaba como una tormenta que creía enterrada. Era exactamente el tipo de engaño que había temido desde el principio. Exactamente el tipo de traición que había sufrido antes. Su mandíbula se tensó. Tal vez había sido un tonto al creer que ella era diferente. Esa noche la mandó llamar al estudio. Ella entró en silencio, con las manos entrelazadas frente a ella. Inmediatamente percibió el cambio en la habitación. Alexander estaba de pie junto a la chimenea, la postura rígida. Su gracia, dijo ella suavemente. Él levantó la carta. ¿Reconoce esto? Ella frunció el ceño al tomar el papel.
Su confusión era genuina. No, dijo lentamente. Nunca lo había visto. Los ojos de Alexander se endurecieron. Afirma que tiene a alguien esperándola en el pueblo, dijo con frialdad. Alguien que espera una parte de cualquier fortuna que pueda conseguir aquí. El shock drenó el color de su rostro. Eso no es verdad. ¿Espera que le crea? Preguntó él con dureza. Ella negó con la cabeza desesperadamente. Vine sola. Se lo dije desde el principio. Pero la voz de Alexander ya había retrocedido detrás de los mismos muros helados que había construido durante años. Todas las mujeres que se me han acercado han afirmado ser honestas, dijo con amargura. Y todas querían algo. Las lágrimas brillaron en los ojos de ella. Yo no le mentí. La tranquila certeza en su voz debería haber importado. Pero las viejas heridas tienen forma de ahogar la verdad. Alexander se volvió. Creo que este arreglo ha durado lo suficiente. Las palabras cayeron como piedras. Durante varios segundos ella simplemente se quedó ahí, absorbiendo el significado. Luego colocó la carta suavemente sobre el escritorio. Le dije la verdad el primer día que nos conocimos, susurró. Alexander no respondió. Su silencio se sintió más frío que la ira. Esa noche ella empacó la misma pequeña maleta que había llevado a la mansión semanas antes. La habitación que brevemente había sentido como refugio ahora parecía tan temporal como todos los lugares donde había estado. Antes de irse escribió una sola nota y la dejó sobre la mesa. Los pasillos estaban en silencio mientras caminaba hacia la puerta principal. Afuera, el aire nocturno traía el olor de lluvia que se acercaba. Por la mañana, ya se había ido. Cuando Alexander entró al comedor más tarde ese día, los sirvientes se movían con cuidado alrededor de él, con expresiones apagadas. Algo se sentía mal. La casa parecía más silenciosa de lo habitual. La sirvienta que servía el desayuno dudó antes de hablar. Su gracia, dijo con suavidad, la señorita se ha ido de la mansión. Alexander la miró fijamente. Luego su mirada se dirigió hacia la silla vacía donde ella solía sentarse. Y por primera vez desde que leyó la carta, un pensamiento inquietante se coló lentamente en su mente. ¿Y si acababa de alejar al único corazón honesto que alguna vez había estado frente a él? La mansión se había vuelto más fría en su ausencia. El último hielo del invierno se derritió en una primavera reticente. Sin embargo, dentro de la mansión Blackwood el frío persistía, enroscándose en los pasillos de piedra y resonando en los salones vacíos. Alexander se movía por sus habitaciones con una precisión hueca, cumpliendo con los deberes de un duque mientras su corazón cargaba el peso del arrepentimiento. La carta falsificada, la traición de Victoria, fue expuesta por la jefa de las sirvientas, quien llegó sin aliento una mañana con pruebas que demostraban su inocencia. Alexander sostuvo los papeles con manos temblorosas, las palabras mirándolo como un espejo de su propia estupidez. La ira y la vergüenza chocaron en una tormenta que no podía calmar. Cabalgó por el pueblo al amanecer, su abrigo negro azotando contra el viento matutino, buscando en cada camino conocido, cada callejón tranquilo, cada posada que pudiera haberle dado refugio. Preguntó a los aldeanos en voz baja, describiendo a la muchacha de ojos como agua clara y un corazón tan abierto que había penetrado sus defensas de formas que nunca admitiría en voz alta. Cada respuesta solo traía frustración. Cada pista terminaba en campos vacíos o puertas cerradas. Las semanas se convirtieron en meses. La nieve dio paso a caminos embarrados. Los caminos embarrados dieron paso a brotes verdes junto al camino. Sin embargo, ella seguía fuera de su alcance. El hombre que alguna vez se creyó inmune a la esperanza comenzó a entender cómo se sentía realmente el anhelo. Se dio cuenta de que sus muros cuidadosamente construidos, la armadura de un corazón traicionado hacía mucho, habían sido perforados por algo que nunca esperó, amor genuino e inquebrantable. En las noches que pasaba mirando la silla vacía en el comedor se convertían en horas sin dormir, repitiendo cada pequeño gesto, cada sonrisa callada, cada momento en que ella había mostrado bondad sin esperar nada.
Fue una tarde tardía, cuando la luz del sol se inclinaba entre las nubes en rayos dorados y grises, que un sonido distante llegó hasta él, la melodía tenue de una voz cantando suavemente en la capilla del pueblo, una voz que nunca olvidaría. El caballo de Alexander se lanzó a un galope repentino, cascos golpeando sobre las piedras, el corazón saltando con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría ser realmente ella después de tanto tiempo? Llegó a la pequeña capilla al borde del pueblo, un modesto edificio rodeado de flores silvestres que habían empezado a florecer a pesar del frío persistente. Y ahí estaba ella, arrodillada en el piso de piedra, sus manos ocupadas arreglando canastas de comida y ropa para los aldeanos a quienes había venido a ayudar. El tiempo había suavizado su juventud, dejando una delicada línea alrededor de sus ojos, pero su presencia irradiaba la misma calidez que lo había cautivado desde el principio. Ella levantó la mirada de pronto, sintiendo la aproximación de alguien que no formaba parte de la tranquila multitud que ayudaba. Su aliento se cortó y las canastas quedaron olvidadas a su lado. El mundo pareció reducirse al espacio entre ella y él. El reconocimiento estalló, brillante y abrumador. Alexander, susurró, con voz temblorosa, sin saber si era alivio o miedo lo que impulsaba el sonido. Él desmontó sin ceremonia, las botas golpeando el piso de piedra con tranquila autoridad. Por un momento ninguno de los dos se movió. Él absorbió su presencia, la sencillez de su vestido, la honestidad de sus manos, la forma en que sus ojos reflejaban la luz como agua pura, y se dio cuenta de lo tonto que había sido, de lo cerca que había estado de perder al único corazón capaz de ofrecerle verdad. Sabía que te encontraría aquí, dijo finalmente, su voz baja y áspera por la emoción que había reprimido durante mucho tiempo. Te busqué por todas partes. Yo, fui un tonto al dudar de ti. Los labios de ella se separaron y por un instante no pudo hablar. Había esperado, había visto cambiar las estaciones, había guardado su amor en una esperanza silenciosa, nunca segura de si él volvería. Alexander, murmuró, acercándose, sus manos temblando ligeramente. Creíste una mentira. Yo, pensé que nunca vendrías. Él tomó sus manos, el gesto sencillo pero monumental. Los dedos se entrelazaron, calor encontrándose con calor por primera vez en meses. La multitud en la capilla pareció desvanecerse en sombras, dejándolo solo a ellos dos en una frágil y preciosa burbuja de claridad. Me diste algo que no entendí al principio, dijo él, con voz ronca y baja. Amor, amor verdadero y honesto. Y yo, estaba demasiado ciego, demasiado arrogante, demasiado asustado para verlo. Las lágrimas brillaron en los ojos de ella, capturando la luz de las ventanas de vitral. Ya no importa, susurró. Lo que importa es que estás aquí ahora. Me encontraste. Por primera vez, Alexander se permitió arrodillarse, no como duque, sino como un hombre desnudo por el anhelo. Perdóname. No puedo deshacer mi error, pero puedo ofrecerte esto, mi vida, mi corazón, todo lo que me queda por dar, solo si tú lo aceptas. Una sonrisa temblorosa curvó los labios de ella y se inclinó hacia su abrazo. La capilla del pueblo, las canastas de comida, el suave murmullo de la vida a su alrededor, todo se desvaneció mientras se abrazaban. El peso de los meses separados, el dolor de la duda y la traición, se derritieron como escarcha bajo el sol. Permanecieron entrelazados durante largos momentos, sin hablar, dejando que la enormidad del reencuentro se asentara sobre ellos como un bálsamo. Alexander apoyó su frente contra la de ella, inhalando el aroma de su cabello, la delicada fragancia de lavanda y tierra, un recordatorio de todo lo que casi había perdido. Pensé que no tenía nada que ofrecer. Susurró ella, con voz apenas audible. Pero el amor es todo. Él presionó una mano contra su mejilla, una tierna afirmación de la verdad que ella había dicho meses antes. Y me has dado más de lo que jamás imaginé, respondió. Todo lo que creía querer palidece ante esto, ante ti. Los aldeanos a su alrededor mantuvieron una distancia respetuosa, sus ojos suavizados por la comprensión, percibiendo la profundidad de lo que había ocurrido sin necesidad de palabras.
La pequeña capilla se convirtió en un santuario no solo de piedra y madera, sino de corazones reunidos, de perdón y de un amor que se había negado a morir a pesar de la traición, la distancia y la duda. Mientras caminaban juntos fuera de la capilla, de la mano, la luz primaveral del sol se derramaba sobre las colinas, dorando el camino adelante. No les esperaba ningún gran anuncio, ni pompa ni ceremonia, solo la tranquila certeza de que habían sobrevivido al frío, a las mentiras y a los meses separados. Su viaje apenas comenzaba, pero los cimientos ya estaban puestos, confianza renovada, corazones expuestos, amor recuperado. Alexander se detuvo al borde del pueblo y miró a ella con una vulnerabilidad que ningún título podía otorgar. «Prométeme algo», dijo suavemente. «Lo que sea», respondió ella. «Nunca dejes que vuelva a dudar del amor», susurró él. La mano de ella apretó la suya. «Nunca dejé de creer», dijo ella, con voz firme ahora, radiante con la fuerza de todo lo vivido. Y por primera vez en su vida, el duque se permitió tener esperanza sin miedo. El amor que se había negado a morir había regresado, ardiendo más brillante que el invierno más frío, y nada, ni la traición ni la distancia, podría volver a quitárselo. El horizonte se extendía ante ellos, dorado e infinito, y Alexander y nombre avanzaron juntos, corazones entrelazados, dejando las sombras de la duda y el arrepentimiento muy atrás.